Buenas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Yo estaba esperando una respuesta por Gmail, pero después no vi nada y dije, voy a probar a ver si es que ya entraron, ¿verdad? No sabía si es que recibieron o no el link. Ah, sí, brother. Ya prácticamente creo que la mayoría ya estamos acá. Ah, ok. Sí, 13 creo que son. 14 ahora conmigo. Bueno, 14, 13 ustedes, ¿verdad? Y a ver un poco, bueno, antes que nada, mi nombre es Francisco Ruiz Díaz. Soy economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Trabajo en el Ministerio de Hacienda. Estuve como profesor en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, profesor de macroeconomía avanzada. Y bueno, voy a cerrar un poco mi WhatsApp porque está sonando ahí. Entonces, del año 2003 hasta el 2015, también estuve como profesor de los cursos de posgrado en la Facultad de Economía, en la maestría de Finanzas. Había una maestría, un MBA, ¿verdad?, que se desarrollaba conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires. Y ahora actualmente estoy como profesor de el programa de política y gestión, o sea, de maestría en gestión de políticas públicas de la Universidad Católica, que se realiza conjuntamente con el CADET. También estoy como profesor titular en la Academia Diplomática ahora, digamos, como profesor de la maestría en agronegocio, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí es un placer retomar entonces estas clases con, digamos, la facultad de, o sea, una facultad perteneciente a la Universidad Nacional. Entonces, en lo que corresponde es una experiencia nueva para mí y con más razón trabajando con gente del área de la, digamos, conformación en ciencias agrarias, forestal y compañía, ¿verdad? Es una maestría, tengo entendido, relativamente nueva. Si no me equivoco, hay como 2 o 3 promociones. Me invitaron este año para, pues desde el año pasado ya me habían invitado para participar en la maestría. No tengo experiencia en algo similar, pero básicamente se llama digamos, esta cátedra se llama Economía de los Agronegocios y tiene como 2 vertientes. Por un lado, serían unas clases vinculadas a la microeconomía. Tengo entendido que ayer ya desarrollaron clases con el profesor Andrés Molina, una introducción a la microeconomía. Y a mí me estaría, digamos, correspondiente todo lo que sea la parte de macroeconomía. Me gustan las clases interactivas, me gusta interactuar. Si eventualmente alguno considera de que eventualmente algún tipo de exposición amerita una intervención, ya sea digamos, por no coincidir o por coincidir o por fundamentar mejor, apoyar, todo ese tipo de cosas, entonces bienvenido. No tengo inconvenientes desde ese punto de vista. Siempre es un desafío enseñarle, digamos, o por lo menos enseñar a gente del área de posgrado, porque ya tiene que tener otro enfoque. Normalmente lo que la gente necesita es entender este asunto de la economía, pero ya cada quien aplicado, digamos, a su área, a su competencia, ¿verdad? O sea, yo no, o sea, si me pongo en el lugar de ustedes, no quiero saber macroeconomía para ver modelos, por decir, keynesianos, donde tengan que hacer cálculos extremadamente complicados, ¿verdad? Porque eso no lo voy a usar. Yo necesito desarrollar intuición, necesito comprender la economía, necesito que la economía sea relativamente fácil, aterrizable, humano, para que yo también al mismo tiempo haga buena lectura de las condiciones de la economía y pueda tomar buenas decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que la gran mayoría
están en eso, ¿verdad? No en esa, digamos, en esa cosa complicada que generalmente nos gusta mucho a nosotros los economistas, hablar complicado, escribir complicado y desarrollar teorías complicadas, ¿verdad? Entonces, les comento que no es mi estilo, por el contrario, trato de simplificar, ¿verdad? Justamente la vez pasada publiqué algo por las redes sociales y un ex alumno mío me dice, profesor, pero eso no es el concepto, como que estás equivocado más o menos, ¿verdad? Y entonces, porque técnicamente hablando, tal cual, entonces le digo, bueno, es el concepto simple para los no economistas, ¿verdad? Entonces, el concepto complicado hay que tratar de simplificarlo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de llegar a la gente, ¿verdad? Lo peor que le puede ocurrir a uno es tener un libro complicado, microeconomía, por ejemplo, y un mal profesor, ¿verdad? Un libro complicado, macroeconomía y un mal profesor. Y siempre decía que la mejor manera de odiarle digamos, a la economía es ponerle un libro complicado con un mal profesor y entonces nunca más vas a querer escuchar nada sobre economía, vas a decir que la economía no tiene sentido, es complicada, compleja, cuando en realidad es apasionante, ¿verdad? Entonces, como le digo, me gusta más el lenguaje descomplicado, sencillo, simple, para que se entienda. Entonces, vamos a conducir por ese lado. Me gustaría preguntarles a ustedes si algunos tienen formación en economía, quienes ya dieron introducción a la economía. Entonces, por un lado, ¿verdad? Yo no, profe. No. ¿Vos, Romina? Tampoco. 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 ¿Loida? Sí, ya dimos economía en la facultad, en la carrera de Administración Agropecuaria. Ok. Sorry. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Yo soy Sixto. ¿Me escuchas, profe? Sí, te escucho. Yo soy Sixto, ingeniero agrónomo. Aún no he desarrollado lo que es economía en sí, profesor. ¿Vos, Gustavo? Nada, profesor. No. Ninguna clase todavía de economía excepto la de ayer. Ah, ok. Carlos, Zacarías. Sí, en administración agraria. Introducción a la economía. Sí, así mismo. Samuelson. Usaron el libro de Samuelson. Ah, no. No conozco este libro. Ah, ok. Cristina. Buenas tardes, profe. No, tampoco, no, solamente en la carrera de Ingeniería Forestal llegamos a tener en un semestre una materia, pero muy poco énfasis. Ah, ok. José. Daniel, vos ya me respondiste, tengo entendido. Jorge, ¿Qué tal, profe? ¿cómo te va? Y en el cursillo dimos un poco y en el primer semestre más o menos de la carrera de Administración Agropecuaria. Emilce. No, profe. No, ok. Alexander. No, profe, ni una vez. Patricia. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, gracias, Patricia. Sí, profe, yo también soy licenciada en Administración Agropecuaria, egresada de la facultad y sí, estuvimos en la carrera Economía, Macro y Microeconomía. Oh, Y también utilizamos el libro que mencionaste hace rato de Samuelson en ah, las 3 materias. ya. Era como nuestra Biblia para las materias. Sí. Un libro fácil de lectura, muy fácil, ¿verdad? Súper ameno. Sí, así mismo. Sí. Laura. Hola, profe, ¿qué tal? No, la verdad que tampoco en mi carrera no dimos economía. Ok. Bueno, entonces es un grupo relativamente homogéneo, ¿verdad? Con gente que dio introducción a la economía, introducción a la micro, introducción a la macro, ¿verdad? Entonces, eso ayuda bastante.
porque eventualmente cuando hay mucha dispersión, ¿verdad? En términos de conocimientos, entonces obliga a casi tener como que manejarse en dos mundos. Pero acá el grupo es relativamente homogéneo. Bueno, por un lado es esto, entonces, para mi metodología de trabajo, pero por otro lado, yo quiero ver con ustedes, es un curso bastante pesado en el horario. O sea, hoy tenemos clases, tengo entendido, de 18 a 20, ¿verdad? Creo que es 1 hora 20, profe. El curso en total. Ayer por lo menos tuvimos hasta las 7:20, 1 hora 20, 18 a 7:20 y luego ya nos dan los trabajos para Ok. poder completar y Ok. presentar en la plataforma en Classroom. Perfecto, perfecto. Yo todavía no manejo ese Classroom, ¿verdad? Por suerte permiten usar Zoom, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que serían como que 3 sesiones, serían 3 sesiones de Zoom, porque tengo el Zoom básico de 40 minutos, ¿verdad? Y si eventualmente ustedes necesitan hacer preguntas porque les parece interesante conocer algo más, entonces no tengo ningún problema en continuar, ¿verdad? No soy tan partidario así de esos exámenes de hierro, vamos a decir, rigurosos y todo ese tipo de cosas. Normalmente me gusta más que los alumnos sean participativos, o sea, que el tema sea participativo. Seguramente iría viendo cómo encomendarles trabajos que ustedes vayan viendo. Sería bueno que vayan formando grupos de A3, ¿verdad? No sé si ustedes ya venían trabajando con grupos y ya tienen sus propios grupos, porque este es el segundo semestre. Yo creo que ya tienen sus grupos, sus amigos, tienen sus redes propias, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, a ver un poco cuántos serían, son como 15 más o menos, ¿verdad? Acá por lo menos estamos 14. Entonces, creo que grupos de 3, 5 grupos de 3 sería bastante manejable. Entonces voy a ir tirando tareas y vamos a ir asignándole calificaciones de tal manera que podamos llegar. No obstante, les voy a ir asignando, me gustaría organizar con ustedes debates. Sé que son como 4 semanas de clase, creo que son 8, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la manera en cómo en el examen final haya un debate entre diferentes grupos. Por un lado voy a plantear, digamos, una propuesta afirmativa y voy a ver que el otro grupo haga el papel o por lo menos haga la negativa, o sea que demuestre con argumento, con fundamento, con cifras, demuestren las debilidades que manifestó afirmativamente el otro grupo sobre un tema en particular, ¿verdad? Entonces podemos tener 10 a 15 minutos en el debate. Muy interesante, van a ir, digamos, dándose cuenta por el camino, porque voy a ir eligiendo el tema dependiendo de lo que más les guste. Entonces, hoy vamos a tener 3 sesiones de Zoom de 40 minutos de corrido. Y posteriormente les voy a asignar una tarea, porque más o menos es lo que consensuamos también con la coordinación, porque cansa mucho este tema virtual. Pero si ustedes quieren continuar porque les interesa, porque quieren hacer preguntas, perfecto. Entonces continuamos, depende de ustedes, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Ok, entonces voy a hacer una introducción, digamos, sobre el tema de la economía y sobre estas dos grandes divisiones, ¿verdad? La economía, básicamente, no voy a entrar en esas definiciones, la economía es el estudio, ¿verdad? Todo ese tipo, no. Pero la economía sí implica algunos elementos. En primer lugar está el hombre. El hombre tiene necesidades. Son dos elementos muy importantes ya que empiezan a aparecer, ¿verdad? Entonces el hombre tiene necesidades. Para lograr esas necesidades se requieren de medios. Entonces el hombre requiere de medios. Entonces esto lleva a dos facetas o dos elementos que le vinculan al hombre. La gran flauta ya va a ser un Zoom dentro de 10 minutos, dice. Pero no importa porque pueden entrar en el mismo link. Entonces esto conduce a dos elementos importantes
que le vinculan al ser humano con los asuntos económicos. En primer lugar, como consumidor, por sus necesidades, porque tiene que consumir. Y en segundo lugar, por la manera en cómo él obtiene, digamos, lo que él tiene que consumir. O sea, es lo que le llamamos nosotros la producción. Cómo él organiza esos medios, ¿verdad?, para alcanzar a cubrir las necesidades que tiene, o en todo caso incluso ir más allá de las necesidades. Entonces, estos son un poco los tres elementos que juegan dentro de la economía: el hombre, los medios y sus necesidades. Entonces, cuando uno, digamos, estudia esto, la economía se divide entonces en dos partes importantes. Primero, en una parte, o sea, vamos a una especialidad, que es un poco lo que van a dar con el profesor Andrés Molina. Se divide en cómo el hombre se comporta de una manera eficiente para poder alcanzar o para poder organizar los medios que dispone, que son limitados, para poder producir los bienes que necesita. Entonces hay una rama de la economía que se llama la teoría microeconomía, la rama de la microeconomía, que básicamente estudia dos cosas: cómo producir de una manera eficiente tal que se obtenga la máxima producción posible con unos recursos que son escasos. Por otro lado, cuando el hombre, digamos, genera esta producción en una economía ya donde circula el dinero, o sea, en una economía monetaria ya, el hombre se dedica a vender este resultado digamos, de su esfuerzo, ¿verdad?, para realizar el segundo acto económico como ser humano, o sea, el consumo. Entonces ahí el ser humano también tiene que saber cómo él va a asignar esos recursos que ganó por la producción de bienes de una manera tal que su felicidad sea lo máximo posible. No se rían, pero esta es la economía, ¿verdad? Entonces tenemos dos cosas, ¿verdad? Por un lado, en el mundo productivo se tiene que ser eficiente. Y por el otro lado, en el mundo del consumo se debe maximizar la utilidad, se tiene que maximizar la satisfacción. Y recuerdo que allá por el año 2005, 2006 más o menos, solía sostener que la economía es una combinación de dos cosas: de ingeniería y psicología, ¿verdad? Al final, la teoría de la producción se basa en la ingeniería, porque ustedes seguramente estudiaron la famosa matriz insumo-producto, ¿verdad?, que me dice a mí que combinando un elemento de este medio de producción, otro elemento de este medio de producción, este elemento, obtengo tanto de producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto de producto obtengo? Combinando eso es lo que se llama el proceso de producción, la función de producción. Y esa función de producción es gestión de los recursos. El hombre tiene que tener capacidades, conocimientos para gestionar los recursos de tal manera que la producción alcance el máximo. Eso es lo que se llama la microeconomía. Inicialmente la economía, allá por, digamos, el siglo XVIII, ya casi hacia finales del siglo XVIII, la economía solamente hablaba de este tema, ¿verdad? Cuando surge la economía como un cuerpo de conocimientos sistémico, vamos a decir, es lo que le llaman la economía científica, porque antes de eso, o sea, ustedes saben, desde Aristóteles ya se hablaba de la administración del hogar y todo ese tipo de cosas, el hombre económico y todo, ¿verdad? Cuando surge entonces esta teoría, como un cuerpo de conocimiento, de estructura teórica, nace la economía como ciencia, específicamente en el año 1776. En ese entonces se hablaba de la función o del aspecto digamos, del desempeño del hombre en estos dos ámbitos, en el ámbito de la producción y en el ámbito del consumo. Hoy lo conocemos a esta parte como la microeconomía. Solamente se hablaba entonces de microeconomía. Hoy se sigue hablando de microeconomía con algunas variantes, con algunas críticas. Creo que hay una de las críticas más fuertes que está viniendo a la microeconomía, que tiene que ver más con la cuestión de
cómo actúa el ser humano en el mundo de las decisiones de consumo. ¿Verdad? Están apareciendo críticas muy fuertes que están ganando espacio dentro de la economía. Quizás dé un poco el tiempo para después poder hablar de eso. Hay premios Nobel, los últimos premios Nobel de economía están ganando los psicólogos o los economistas especializados en áreas de psicología. Y están demostrando de que las teorías convencionales, clásicas, que vienen desde la época de Adam Smith, con algunos refuerzos en determinados momentos del tiempo, y con la introducción de las matemáticas para justificar todo ese cuerpo teórico, entonces esa rama de la economía está perdiendo mucha fuerza acá, por el avance que está teniendo lo que le llaman la economía conductual. La economía conductual adopta otro tipo de metodología y adopta la metodología de experimentos para poder poner a prueba las hipótesis de esa economía clásica. O sea, todo lo que le vaya a decir el profesor Andrés Molina en materia de consumo, hoy está, digamos, siendo revisado por un filtro que se llama la economía conductual, en materia del consumo. En materia de la producción, no hay muchas críticas, a pesar de que han aparecido algunas bastante fuertes, que tienen que ver justamente con el desempeño entre el que administra los medios de producción, ¿verdad? Y los resultados. Así, efectivamente, las personas que administran los medios de producción tienen como objetivo maximizar el rendimiento productivo o tiene otro tipo de intenciones. Y esta discusión se da sencillamente porque en el ámbito mundial, ustedes saben que han comenzado a aparecer las sociedades anónimas, las sociedades corporativas, y en las sociedades anónimas, o sea, en las grandes sociedades, en las sociedades corporativas, vamos a decir, el capitalista, el tipo que aporta el capital en la empresa, no es necesariamente el que administra la empresa. Generalmente lo que hacen son los accionistas, contratan un gerente y es el gerente el encargado de combinar todos estos medios de producción a través de un proceso de producción, o sea, de la función de producción para obtener resultados en favor de la empresa. Entonces, en el ámbito bursátil, incluso con negocios que van ganando mucho dinero, que tienen alta rentabilidad, aumentan su valor en cuanto a la cotización y todos los socios ganan. Pero hay una desvinculación entre la propiedad y las decisiones en materia de producción. Eso genera una relación que se llama agente principal y genera simetría de información. O sea, una cosa bien complicada ahí que pone en tela de juicio si efectivamente en este mundo actual los que administran las empresas tienen como objetivo maximizar la producción o maximizar las ganancias. Entonces es un poco lo que viene ocurriendo en el ámbito de la producción. Pero eso es la microeconomía. La microeconomía surge con los aportes de Adam Smith, ¿verdad? A partir de la publicación de un libro que se llama Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, allá por 1776, donde Adam Smith trata de comprender y trata de teorizar determinados hechos que se presentan en su entorno. Él es escocés y estaba viviendo en plena época de la Revolución Industrial. Entonces, él estaba observando comportamientos disruptivos en el ámbito económico que le lleva a la necesidad de investigar, porque originalmente él es, digamos, era filósofo. Adam Smith era una persona que hablaba mucho sobre la cuestión moral y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O por lo menos trabajaba bastante en eso, ¿verdad? Y la filosofía. Entonces, Adam Smith trata de entender eso. Me dice acá que se va a cortar en un minuto. Yo creo que podemos salir y entonces entrar otra vez para no ser tan disruptivos, digamos, digamos, esta primera parte. ¿Entramos a continuación? Dale, profe. Okay.